Conoció una noticia que nos entusiasma, porque si la Corte Suprema le pide a Gilles Carbó, a la Procuradora, que se expida sobre este tema, es porque algo piensa hacer con eso, sino para qué, imagina uno. Y la Procuradora, Alejandra Gilles Carbó, ha dicho enfáticamente en las dos causas, en los dos temas importantes, que corresponde la libertad de Milagros Sala. Entonces, me pregunto, Gabriel Morini, Iván Jagroski, si la ilusión que esto me genera es desubicada. A ver, Víctor Hugo, yo no quiero ser, ¿cómo se dice?, pájaro de mal agüero. Sin dudas es positivo que Alejandra Gilles Carbó dictamine no solamente sobre la ilegalidad de la detención de Milagros Sala, sino de la inmunidad que tenía como parlamentaria del Mercosur, cosa que dice en el dictamen la Procuradora se desoyó con la detención del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Jujuy. Ahora, el punto es que no es vinculante la decisión de la Procuradora General de la Nación y que hoy, por hoy, el monotema en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lejos de ser el dictamen de Alejandra Gilles Carbó, es lo que hablaba antes Gaby en el diario, el juicio político de Carrió a Lorenzetti. Con lo cual, no solamente desde el punto de vista que no es vinculante, sino de la agenda de la Corte está siendo muy atrás. Sin dudas, igualmente es positivo para Milagros Sala, y yo creo en búsqueda de la verdad, que Gilles Carbó haya dictaminado de esta manera. Sería un disparate que la Corte Lorenzetti ponga por encima del tema Milagros Sala algo en lo que está en juego, hasta una forma de prestigio del gobierno y de la Argentina, ponga por encima de eso una cuestión de Lorenzetti contra alguien. A mí me parece que sería descabellado, inhumano, porque esta mujer está sufriendo. Esta mujer lo está pasando muy mal y si la Corte no hace nada, puede estar más años presa, puede estar 5 o 6 años presa por esta decisión tan injusta que se ha adoptado por la justicia. No sé, Gabriel, ¿cómo lo ves? Yo me permito pensar que, primero, la Corte lo va a considerar muy seriamente, no tiene otra salida que hacerlo. El primero que lo manifestó fue un ex integrante de la Corte, el doctor Raúl Zaffaroni, con su enorme autoridad, dijo: aquí el único camino, la única posibilidad es la Corte Suprema. Van a la Corte Suprema, la Corte le pide a la Procuradora dice lo que ahora les va a contar perfectamente Gabriel Morini. ¿Y qué va a hacer la Corte si no dejar decidir sobre la libertad de esta mujer? Yo creo que se va a expedir la Corte, que no va a eludir el tema, y hay algunos indicios que hacen pensar eso, aunque no con la urgencia que quizás, o con la ansiedad que nosotros esperamos para la resolución. El dilema hoy por hoy en la Corte es si la decisión sobre Sala va a estar antes o va a ser después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina. En línea la doctora Elizabeth Gómez Alcorta para que le hagamos alguna pregunta. Yo manifiesto la ilusión por lo que ha sucedido hoy con la manifestación de Alejandra Gilles Carbó. ¿Alguna esperanza? ¿Cuáles son sus expectativas, doctora, sobre lo que dijo Gilles Carbó y lo que ahora puede hacer la Corte Suprema? Buenas noches, Víctor Hugo y equipo. A ver, las expectativas son buenas. Nosotros desde el primer momento en que hicimos estos planteos, porque hay que pensar que para que dictaminara Gilles Carbó tuvimos que haber hecho los planteos ante el juez, ante la Cámara apelando, ante la Casación Provincial, ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, y a fin de año presentamos los recursos extraordinarios, nos los concedieron, la Corte decidió que dictamine Gilles Carbó. Quiere decir que venimos en uno de los planteos en el mes de febrero del 2016 y en el otro de los planteos, en el de la prisión preventiva, desde abril del 2016. Y nuestra posición desde el primer momento era tratar de llegar a que la Corte, digamos, es salir de la justicia provincial, en donde sabíamos que no había ni una sola chance de obtener una cuota de justicia para Milagro. Por lo tanto, las expectativas siempre han estado puestas en encontrar algún tribunal que le dé alguna cuota de racionalidad a los disparates jurídicos que durante 445 días viene sufriendo Milagro. Doctora, ¿cuándo creen que la Corte se debería expedir? Sabemos que no tiene tiempos para definirlo, pero atento a la gravedad del tema, ¿cuándo cree que usted que se va a definir la Corte Suprema? Lo cierto es
es que es difícil que yo pueda contestar eso. Debería hacerlo lo antes posible. Tienen prioridad en cualquier tribunal y en la Corte todavía más cualquier incidencia o cualquier planteo que esté vinculado con la detención de alguien. Sobre todo aquellos que están relacionados a la posibilidad de obtener su libertad. Hay que pensar la incidencia que tiene en el imputado, inclusive la expectativa hoy que tiene Milagro, de la misma forma que la tuvo en octubre cuando fue la resolución de Naciones Unidas, frente al avance y la esperanza de que finalmente la Corte se expida, mucho más a partir de un dictamen que digamos, yo no sé si ustedes lo pudieron leer, no son muy largos, son muy claros, así que son también recomendables su lectura, pero los dos dictámenes también son coincidentes y se apoyan en la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Por lo tanto, deberían estar resolviéndose el próximo mes, uno podría pensar. Es cierto que al tener las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a sesionar en Buenos Aires entre el 22 y el 26 de mayo, donde está pendiente de resolver una medida cautelar por la Comisión, que no la va a resolver en su instancia y en su visita a Argentina, pero resultaría lógico que resuelvan previo a la visita. Pero bueno, doctora, digamos... sí. Se expidió también la procuradora sobre la inmunidad que tendría Milagros Sala como parlamentaria del Mercosur. ¿En qué instancia está esa discusión? Sí, es cierto. Por un lado estaba la prisión preventiva y por otro lado estaban las inmunidades o la inmunidad centralmente de arresto que tiene como parlamentaria del Parlasur. Ahí la resolución es muy precisa. Dice que efectivamente el Congreso Nacional tiene facultades para dictar la ley que fija las inmunidades. De la misma forma, y esto es un dato que para mí es clave y nosotros lo venimos diciendo ni más ni menos que de febrero del año pasado, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el presidente de la Nación, el procurador penitenciario, los ministros del Ejecutivo tienen los mismos fueros también dados por una ley, no es la Constitución, también en igualdad de condiciones. Entonces, por un lado, zanja esta discusión, es decir, el Congreso de la Nación puede fijar las inmunidades. Por otro lado, hay inmunidades que fija el Parlasur y hay otras que las dicta la legislación interna, es decir, el Congreso. Y tercero, no hay duda que es desde el momento de la elección, como dice la Constitución. Entonces, Milagro desde el 23 de octubre del 2015 gozaba de estos fueros y lo que resulta lógico es que no se llevó el procedimiento que debía llevarse adelante en caso que entendieran que es el procedimiento de desafuero. Y por eso es que ese dictamen termina de una forma muy contundente, entendiendo que, digamos, que corresponde dejarla en libertad. Doctora, la Corte pidió informes médicos sobre la situación y todos los detalles sobre la detención de Sala. ¿Qué dicen esos informes? A ver, los informes médicos que pidió la Corte los pidió como una medida de mejor proveer, es decir, no a pedidos ni a solicitud ni vinculado a ninguno de los dos agravios que estamos en los recursos. Como ven, el tema de las inmunidades es un tema exclusivamente de puro derecho, es una discusión legal, y en el otro es si está bien o no mal fundamental la detención preventiva de Milagro. Entonces no hay discusión sobre las condiciones de detención. La decisión de la Corte es una decisión formulada en un solo párrafo, así que no sabemos cuáles son las razones de fondo por las cuales la solicitaron, y esos informes nosotros como defensa no hemos tenido acceso. Incluso les puedo comentar que ni siquiera nos notificaron en los momentos en donde iban a ir los peritos de la Corte a llevarlos adelante. Por lo tanto es bastante difícil. Yo estaría adivinando, yo puedo conjeturar alguna de las razones que puede haber tenido la Corte, pero no dejan de ser conjeturas mías y no sé si es apropiado decirlas. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo este contacto y nos quedamos con una formal esperanza frente a esto que hoy envió a la Corte Alejandra Gil Carbó. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y a propósito de lo que decidió Alejandro Gil Carbó, a mí me parece que es muy enfático que ella haya firmado, que es una prueba más de la valentía de una mujer hostigada por el gobierno. No nos olvidemos que detrás de la enorme injusticia que se comete con Milagros Sala está el gobierno nacional.
Es decir, sin gobierno nacional, Gerardo Morales no existiría como el hombre que tiene de rehén a Milagros Sala. Entonces, cuando se expide Gil Carbó, está dándole también una respuesta al propio gobierno en su manera de proceder. Y sabiendo cómo la persiguen y cómo la hostigan, a mí me parece otro gesto más de la valentía que se le reconoce a Alejandra Gil Carbó. Por este tipo de cosas, Víctor Hugo, es que el gobierno quiere remover a Alejandra Gil Carbó de su cargo porque necesita naturalmente algún procurador general que se aliste a la línea del Poder Ejecutivo Nacional. Recordemos que se habían filtrado los nombres de los procuradores que quería el presidente Macri, que están muy lejos de gozar de la independencia de este Poder Ejecutivo que tiene la procuradora Gil Carbó.